En este video vamos a ver cómo trabajar con una distribución por intervalos o clases. Hay diferentes motivos por los que se utilizan intervalos para armar una distribución. Cuando las variables son continuas, o sea que los decimales no nos permiten agrupar las variables con una determinada frecuencia, porque son todas distintas, es una de las causas por lo que se utilizan los intervalos de clase. También cuando la cantidad de variables es excesivamente grande, es preferible agruparlos por intervalos o clases para tener una noción de entre qué valores hay una cantidad de variables y no tener que hacer una lista interminable analizando una por una. La tabla de distribución se forma con intervalos entre 5 y 20. No es recomendable que sea menor que 5 ni superior a 20. Para que sea factible el análisis, la distribución tiene que ser monomodal. Si es multimodal, es muy probable que haya algún tipo de alteración en los resultados, ya que tiene dos tendencias o más. En primer lugar, para formar la tabla de distribución, lo que vamos a hacer es determinar el rango que se realiza con la diferencia entre la variable máxima y la variable mínima. Determinar el número de intervalos, que hay dos maneras para hacerlo. Uno es con la regla de Sturges, donde con esta ecuación, siendo n la cantidad de muestras, se determina cuántos intervalos vamos a generar. Y hay una alternativa que es la raíz cuadrada de la cantidad de variables. Esta ecuación, en las distintas bibliografías, dice que para cuando la muestra es de 25 a 400 variables, se puede utilizar. En lo que a mí respecta, solamente es compatible cuando la cantidad de muestras son entre 15 y 65. Por lo que siempre es preferible usar la regla de Sturges. Vamos a determinar la amplitud del intervalo, que es el rango sobre la cantidad de muestras. Una vez que tenemos la amplitud, vamos a determinar los extremos de cada intervalo, siendo L el extremo inferior y U el extremo superior. Para el primer intervalo, o intervalo 1, el límite inferior es la variable mínima, porque es de donde comienza la distribución, y el límite superior es la variable mínima más la amplitud. En el segundo intervalo se toma el límite superior del intervalo anterior como límite inferior de ese intervalo, o sea que es la variable mínima más la amplitud, y como límite superior es la variable mínima más 2 veces la amplitud, y así sucesivamente. De esta manera llegamos al último intervalo, donde el límite inferior es la variable mínima más la cantidad de intervalos menos 1,
veces A, la amplitud, y la variable superior es la variable máxima, el límite superior, que también puede que no sea la variable máxima, sino un valor superior. De esta forma quedan todos los intervalos. Ahora vamos a determinar la marca de clase, porque tenemos que encontrar un valor que represente a cada intervalo. La marca de clase de un intervalo cualquiera es el límite inferior del intervalo más el límite superior sobre 2. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Un punto medio entre los extremos de cada intervalo. A ese punto medio se lo llama marca de clase. Vamos a ver con una tablita un ejemplo donde vamos a ir armando parte de la distribución que vimos hasta ahora. Lo primero que tenemos que hallar es el rango. En este caso la tabla está ordenada. Entonces el primero va a ser el valor menor y el último el mayor. El rango entonces es la variable máxima menos la mínima y nos da 45. Tenemos que saber cuántas muestras tenemos. Como es una tabla de 8 columnas y 8 filas, sabemos que el número de variables es 64. Por medio de la regla de Sturges vamos a calcular la cantidad de intervalos. Siempre vamos a redondear a un valor entero, ya que no podemos dividir en 6,96 intervalos, vamos a dividir en 7. Ahora calculamos la amplitud. Es el rango sobre la cantidad de intervalos y nos da un valor con decimales. El problema surge en determinar qué valor vamos a tomar como amplitud con este número. Hay dos cosas a tener en cuenta. Una es la tolerancia, que si en este caso estamos hablando de que la muestra se toma en valores enteros, vamos a tener en cuenta que son estaturas. La muestra está tomada en centímetros. No nos sirve de nada tener valores expresados en micrones, porque es un exceso tener que tomar la estatura de las personas en micrones. Entonces, ¿cuántos decimales nos conviene tomar para tener una cifra manejable? No necesitamos saber milésimas. Con que sepamos milímetros de promedio es suficiente. Entonces, tomar un decimal está muy correcto para este caso. Cada caso tendrá su tolerancia. Y otra cosa a tener en cuenta es el error. ¿Por qué el error? Lo importante acá es saber si vamos a redondear para abajo o para arriba. Si tomamos como valor de amplitud 6,4, vamos a dejar decimales fuera de la muestra. Entonces, al dejar decimales fuera de la muestra, también van a quedar variables fuera de la muestra, porque si multiplicamos 0,02857 por 7 intervalos que tenemos, vamos a perder seguramente la muestra 198 y hasta podemos llegar a perder 197 también. Entonces, al perder alguna de las muestras, no nos conviene redondear hacia abajo, porque el extremo superior nos va a descartar estos valores.
En el último intervalo es muy probable que terminemos con 197,5, por ejemplo, y no podemos contar o tener en cuenta en el último intervalo a la muestra de 1,98 m. Entonces siempre la amplitud se redondea hacia arriba. Para este caso nos queda 6,5. Vamos a armar los intervalos. La variable mínima es 153. Sabemos que la amplitud es 6,5. Entonces sumamos 6,5 a la variable mínima. El extremo superior del primer intervalo es el extremo inferior del segundo, y así sucesivamente se van repitiendo. Y siempre, para encontrar el extremo superior, sumamos la amplitud. De esta manera quedan formados los 7 intervalos. La marca de clase, dijimos que es el punto medio entre los extremos. Podemos hacer este cálculo para cada uno de los intervalos, o bien a este valor, asegurarnos de que sea el correcto, sumarle la amplitud, y así vamos a obtener todas las marcas de clase. Ahora solo resta contabilizar los datos para llenar la frecuencia absoluta. De esta manera vamos separando los valores que van desde 153 hasta 159, que corresponden al primer intervalo. ¿Cuántos son los valores que van desde 159,5 a 166? Y así ir completando las distintas frecuencias absolutas. Hay un valor que es límite dentro de los intervalos, que es 192. Puede que haya otro, pero este es el que más visible está. El valor 192 está como límite superior del sexto intervalo y como límite inferior del séptimo. Entonces, antes de empezar a formar la tabla, tenemos que definir cuál va a ser el extremo cerrado y el extremo abierto. En este caso, yo definí como extremo abierto el límite superior. Entonces, cuando una muestra coincida con ese valor de variable, va a pertenecer al intervalo siguiente, porque está el extremo inferior cerrado. De esa manera no quedan dudas de dónde ubicar cada muestra. Ahora queda para ustedes completar la tabla con frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencias acumuladas, absoluta, relativa y porcentual, y columnas que quieran agregar. En el caso de los gráficos, vemos que hay poca diferencia con respecto a los gráficos de las muestras ordenadas, la distribución ordenada. Lo que cambia es que estamos hablando de periodos, o sea, acá tomamos muestras entre 10 y 20, entre 20 y 30, 30 y 40. Se está tomando las muestras por intervalos. Fíjense que entre un punto y el otro lo une un segmento en forma recta, que es muy probable que ese segmento, si tomamos muestra por muestra, no sea tan recto. Entonces eso
indica que está tomado por intervalos de clase, porque toma amplitudes de 10. También vemos en los pictogramas, tomamos los años de 20 en 20, eso está armado por intervalos de clase. También considerando un mes, si bien las mediciones se hacen diariamente, cuando lo volcamos a la tabla se toma el mes en general. Y esto es una curva suavizada de los datos. O sea que, por más que lo estemos tomando por intervalos, la curva se puede suavizar para indicar también una tendencia. Vamos a ver ahora cómo interpolar o analizar datos en una tabla. En un gráfico, partimos de un gráfico y vamos a ir armando toda la distribución a partir de la interpretación del gráfico. En este caso, tenemos un gráfico que sobre un eje nos indica la cantidad de personas. Este eje nos va a indicar la cantidad de muestras. Estamos hablando de 70 personas, eso nos indica la cantidad de muestras. Y sobre el otro eje tenemos la variable que en este caso son ingresos, que va desde 0, que obviamente ninguno va a cobrar 0, pero comienza de valores entre 0 y $4.000 anuales, entre 4.000 y 8.000 dólares anuales. O sea que esto nos va indicando que la amplitud de los intervalos es de 4.000 dólares. Como en el caso de los gráficos que vimos recién, vemos que son segmentos lo que unen un extremo con otro. Y para este caso tenemos las coordenadas de cada uno de esos extremos, donde 4 nos está indicando los 4.000 dólares y 10 la cantidad de personas. ¿Sí? Uno es variable y el otro es frecuencia. En este caso vemos que es una tabla de frecuencias acumuladas. Puede que no sea frecuencias acumuladas si analizamos la variable con la cantidad de personas. ¿Sí? Puede ser que 10 personas cobren 4.000, que 15 personas cobren 8.000, que 20 personas cobren 12.000. ¿Sí? Pero bueno, eso se especifica. Para este caso es acumulada y no es una tabla de frecuencias absolutas. En base a este gráfico vamos a realizar la tabla. Primer punto, con los datos que ofrece el gráfico, realizar una tabla de distribución por intervalos de clase. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? La variable está conformada por una distribución de 10 intervalos de amplitud 4, en este caso esta escala, así que son 4.000, donde tenemos límite inferior y límite superior. También conocemos la frecuencia absoluta acumulada, porque vimos que eran 10 personas para el intervalo
0 a 4, de 4 a 8, 15, de 8 a 12, 20. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 0 y 4000 hay 10 personas, entre 0 y 8000 hay 15 personas, entre 0 y 12000 hay 20 personas, porque estamos hablando de frecuencias acumuladas. Con estos datos nosotros podemos conformar el resto. Donde la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. La frecuencia absoluta lo sacamos de la diferencia entre las acumuladas. Sabemos que la primera frecuencia acumulada del primer intervalo, mejor dicho, corresponde con la frecuencia absoluta de ese intervalo. Y después hallamos la diferencia. La frecuencia acumulada del segundo intervalo es 15 menos la del primero es 5. Entonces 5 es la frecuencia absoluta del segundo intervalo. Y así vamos haciendo la diferencia de la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior y vamos hallando las distintas frecuencias absolutas. Una vez que tenemos la marca de clase y las frecuencias absolutas, podemos calcular las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Segunda situación, determinar cuántas personas cobran entre 16.000 y 24.000 pesos. Para esto tenemos que ver el gráfico. Hicimos un recorte del gráfico y dice que hasta 16.000 pesos eran 28 personas. Para los 20.000 pesos corresponden 48 de frecuencia acumulada y para los 24, 60. En este caso, vemos que lo que se pide es entre extremos de cada intervalo. O sea, 16.000 es el extremo inferior de este intervalo y 24.000 es el extremo superior de este intervalo. Entonces, podemos analizar intervalos completos. Si 60 personas cobran hasta 24.000 pesos y 28 personas cobran hasta 16.000, la diferencia 60 menos 28 es 32, que es la cantidad de personas que cobran entre 16.000 y 24.000 pesos. También lo podemos ver en la tabla, donde lo que a nosotros nos interesa es entre 16.000 y 24.000. $20 personas cobran entre 16.000 y 20.000. 12 personas cobran entre 20.000 y 24.000. Entonces lo único que resta por hacer es sumar la frecuencia absoluta de esos dos intervalos y sabemos que 32 personas cobran entre 16.000 y 24.000 pesos. Vamos a la siguiente situación. Determinar en qué intervalos se encuentran los deciles, los cuartiles y la mediana. Sabemos que los deciles son las muestras que dividen a la distribución en 10 partes y tenemos 9 deciles. Si la muestra es de 70,
7 va a ser la amplitud de cada intervalo. O sea que cada 7 tenemos la muestra que pertenece al decil. Primer decil, la muestra número 7. Segundo decil, la muestra número 14. Tercer decil, la muestra número 21 y así hasta finalizar. Gráficamente vemos que el primer decil está en el primer intervalo, el segundo decil en el segundo intervalo, el tercer decil en el cuarto intervalo, el quinto, el sexto y el séptimo decil están en el séptimo intervalo, y así sucesivamente vemos gráficamente dónde se encuentra cada decil, en qué intervalo. También lo podemos ver en la tabla de distribución, conociendo el número, el decil número 7, 14, 21, 28, cada uno de los deciles, en qué intervalo se encuentra. Si la frecuencia acumulada es 10, el decil séptimo va a estar en ese intervalo, 14, donde la frecuencia acumulada llega a 15. En el tercer intervalo no hay ningún decil porque el que sigue es 21. Y vemos que el número 20 es el anterior, o sea que 21 está en el cuarto, que va hasta las 28 muestras. En el quinto intervalo entran hasta las 48 muestras, entonces van a estar los deciles 28, 35 y 42. Y así vamos ubicando a qué intervalo pertenece cada decil. Lo mismo con los cuartiles. Dividimos la muestra en 4 y obtenemos qué número de muestra es el primer cuartil. Cada 17,5 muestras tenemos un cuartil. La segunda también corresponde a la mediana, que es lo que pide, ya que el segundo cuartil y la mediana es lo mismo. Ubicamos los cuartiles gráficamente y en la tabla. De la misma manera que los deciles, ubicamos en qué intervalo se encuentra. Resumiendo, cada decil ubicado en el intervalo que le corresponde. Lo mismo que los cuartiles y la mediana. En el siguiente punto hay que hallar cuál es el porcentaje de personas que cobran entre $15.000 y $29.000. Vemos que 15.000 no se encuentra en ningún extremo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es analizar el porcentaje que le corresponde a esos 15.000. Y 29.000 tampoco corresponde a un intervalo, a un extremo de un intervalo. Entonces también vamos a tener que analizar a qué valor, a qué muestra corresponde cada uno. Teniendo en cuenta que 15.000 está en este intervalo y 29.000 en este, vamos a considerar las frecuencias porcentuales que corresponden a todos. Analizando el cuarto intervalo, 8 personas son el 11,43%, pero corresponde al intervalo completo.
8 personas que cobran entre 12.000 y 16.000. Lo que nosotros queremos saber, qué porcentaje cobra entre 15.000 y 16.000. Solamente esta fracción. Entonces planteamos una relación entre el triángulo rectángulo completo y el que tiene la incógnita que nosotros queremos saber. Si el 11,43% corresponde a los que cobran entre 12.000 y 16.000, ¿qué porcentaje corresponderá a los que cobran entre 15.000 y 16.000? De esa manera, el porcentaje nos da 2,86%. Entonces, para este intervalo, los que cobran entre 15.000 y 16.000 son el 2,86%. Para el siguiente intervalo, se toma completo, ya que estamos analizando entre 15.000 y 29.000, lo mismo que para el siguiente intervalo y el siguiente. En el último, podemos considerar 0 porque no hay ninguna persona que cobre entre 28.000 y 32.000 dólares. Entonces, como esa frecuencia es 0, no la tenemos en cuenta. De esta manera, el 55,71% cobra entre 15.000 y 29.000 dólares. Para hallar el porcentaje de personas que cobran entre 15.000 y 16.000 pesos, lo que se realizó es la interpolación de datos. Ahora vamos a ver cuál es el ingreso que divide la distribución en dos partes iguales. Lo que es lo mismo, ver cuál es la mediana y a qué monto corresponde. La cantidad de muestras es 70, pues son 70 personas, o sea que el valor central es 35, que divide a la muestra en 35 anteriores y 35 posteriores. $35 está en el intervalo entre 28 y 48 personas. Lo que hay que analizar es a qué monto corresponde. Ese es el intervalo. Donde se encuentra la mediana. Interpolamos datos donde 20 menos 16 es a 48 menos 28, como la incógnita es a 35 menos 28. Analizando siempre lados homólogos de triángulos rectángulos semejantes. Entonces, ese monto X nos da 1,4. Como la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 16, la mediana va a ser el monto X que hallamos más la frecuencia acumulada del intervalo anterior.
La mediana es 17,4, o sea, $17.400. Ese es el monto que divide la distribución en dos partes iguales. Ahora vamos a calcular el percentil 28. Para calcular el percentil 28, primero tenemos que ubicarlo en qué intervalo se encuentra. Como es un percentil, estamos hablando de 100 partes y queremos saber el número 28. Entonces, a la cantidad de muestras las dividimos por 100 y la multiplicamos por 28 para saber cuál es la muestra que nos indica el percentil 28 y se encuentra entre 8 y 12. Se plantea de la misma manera que en el caso anterior, frecuencia del intervalo anterior, frecuencia acumulada del intervalo anterior, más el valor X que hallamos de esta relación. Ese valor X nos da 3,68. Entonces el percentil 28 es 11,68. Corresponde a 11.680 pesos. Para generalizar este ejemplo, podemos decir que un percentil cualquiera es igual al límite inferior del percentil, del intervalo de ese percentil, por la cantidad, la cantidad de muestras por el número de percentil sobre 100, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia del intervalo por la amplitud. Todos estos valores son los que estuvimos utilizando para hacer cada uno de los cálculos anteriores. Entonces el percentil 28 tiene como límite inferior del intervalo donde está el percentil 28 el valor 8. Reemplazamos a n, o sea la cantidad de muestras, por 70 y el percentil que nosotros queremos hallar es 28 menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 15, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo por la amplitud. Y nos da exactamente lo que hicimos anteriormente con interpolación. O sea que desde la interpolación podemos desarrollar esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación, ¿para qué la podemos utilizar? Para calcular los cuartiles, en este caso también la mediana, solamente reemplazando el valor de la cantidad de muestras por el percentil, que para el primer caso, como es el percentil 25,
es un cuarto. Para el segundo cuartil es un medio. Y para el tercero, 3/4. Pero en general, esta ecuación se utiliza para calcular las tres cosas. Aparte de el percentil que uno necesite. Ahora vamos a ver también una opción que nos permite la gráfica que vimos, donde si nosotros trazamos un tercer eje, nos permite identificar la frecuencia acumulada porcentual. Sabiendo que la última muestra que corresponde a la persona número 70 es el 100%, los deciles nos indican un intervalo de 10%. Y los cuartiles, el 25%, 75% y el del quinto decil corresponde también al segundo cuartil y a la mediana. De esta manera tenemos también otro dato que se puede agregar sobre el mismo gráfico. Ahora vamos a ver la moda, que como sabemos es la variable con más frecuencia. En este caso es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Pero como no sabemos exactamente cuál es el valor, vamos a deducir su ecuación. Este valor x es el que queremos hallar, que se encuentra en la intersección de estos dos segmentos, donde la distancia 1 es la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. La distancia 2 es la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Y conocemos la amplitud. Esos son los datos que tenemos para calcular este x que corresponde a la moda. Lo llevamos a un gráfico de ejes cartesianos y graficamos estos dos segmentos, llevándolos al 0, 0, invirtiéndolos. Conocemos sus pendientes y podemos hallar la ecuación que corresponde a cada uno de esos segmentos. Para resolver este valor, que es el que nosotros necesitamos, resolvemos el sistema, igualamos, agrupamos, resolvemos y despejamos. De esta manera podemos saber ese valor x que nos hacía falta. Entonces la moda es el límite inferior del intervalo más la diferencia con el intervalo anterior sobre la suma de las diferencias del intervalo anterior más del intervalo posterior,
por la amplitud. Para este caso entonces la moda es 18,4. La media aritmética, sabemos que para una distribución desordenada es la suma de todas las variables dividido la cantidad de muestras. Para una distribución ordenada es la sumatoria de las variables por la frecuencia absoluta de esa variable sobre la cantidad de muestras. Y para una distribución por intervalos de clase, lo que tenemos es la marca de clase por la frecuencia absoluta de ese intervalo. La sumatoria de todos estos productos sobre la cantidad de muestras nos da la media aritmética. Para la tabla tenemos que el producto de la marca de clase por la frecuencia del intervalo nos da todos estos valores. La suma de estos valores dividido la cantidad de muestras nos da la media aritmética. En el caso de la varianza, la fórmula para calcularlo es la misma. Lo que cambia es que la variable del intervalo en realidad se utiliza la marca de clase. Estas son las dos opciones que ya vimos la deducción en un video anterior. Se llega de la misma manera. Y la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación también es la desviación estándar sobre la media aritmética. Ahora vamos a ver algunos índices de asimetría. Esto que vemos es una curva normal donde la moda, la media y la mediana coinciden. Es simétrica, tenemos hacia ambos lados a una misma distancia la misma frecuencia. Y acá vemos dos tipos de desviaciones asimétricas, donde se desplaza la moda, la mediana y la media. En el primer caso, la moda es menor que la mediana, que a su vez también son menores que la media. En este caso es al revés. La media es menor que la mediana y menor que la moda. En el primer caso se lo llama sesgo positivo y en el segundo sesgo negativo, o sesgada a la derecha y sesgada a la izquierda. Este sesgo se puede calcular, esta simetría es la media menos la moda sobre la desviación estándar. A este valor se lo llama coeficiente de Pearson.
En una distribución monomodal asimétrica podemos decir que la media menos la moda es 3 veces la media menos la mediana. Entonces también se puede calcular de esta manera. Los momentos se calculan con la suma de las desviaciones de las variables sobre la cantidad de variables o la muestra. A esto le llamábamos desviación media. Si hacemos una alteración en la fórmula, podemos calcular el momento de segundo orden donde esa desviación está tomada al cuadrado lo mismo que la desviación de tercer orden, el momento de tercer orden, donde la desviación está al cubo. Entonces, de acuerdo al grado que le vamos dando a los momentos, a las desviaciones, perdón, es el orden del momento. Para un momento de orden n, la desviación va a estar con exponente n. Entonces el índice de asimetría de Pearson por los momentos queda de esta manera. Y también hay una variante para n datos tabulados en k intervalos, que el índice de asimetría es el momento de tercer orden sobre la cantidad de muestras por la desviación estándar al cubo. A este se le llama índice de Fisher. Veremos ahora la kurtosis, que depende de la concentración de las muestras, siempre tomando una curva normal como referencia, que es la que se le llama distribución mesocúrtica. Si los datos están concentrados en el centro, la distribución es leptocúrtica y va a tener una mayor acumulación de frecuencia, y una distribución platicúrtica es cuando es más pareja la frecuencia para todas las variables. Entonces se ve una curva más aplanada. Para calcular la kurtosis podemos utilizar esta ecuación, donde tenemos los percentiles 75 y 25, o lo que es lo mismo, el tercer cuartil y el primer cuartil, la diferencia intercuartil o rango intercuartil sobre la diferencia entre el percentil 90 y el décimo, menos un medio. Esta es la forma de calcular la kurtosis. Lo que tiende a hacer esta fórmula es hacer una comparación entre la mitad de los datos centrales, que es el rango intercuartil, comparado con la distribución
quitándole hechos aislados, que vendría a ser el 10% del principio y el 10% del final, tomando el 80% de la muestra. Utilizando los momentos, esta ecuación cambia de esta forma. Y para n datos en k intervalos, esta es la ecuación para calcular la kurtosis. En cualquiera de estas tres, si k es mayor que 0, la distribución es leptocúrtica. Si es igual a 0 es mesocúrtica. Y si es menor que 0 es platicúrtica. También tenemos el análisis de diagrama de caja, donde tenemos el límite superior y el límite inferior. O sea que la diferencia entre estos límites daría el rango. Hay valores aislados que son atípicos, que no se consideran dentro de la muestra. Queda graficado también el cuartil tercero y el primero, y el segundo que corresponde a la mediana. De esta forma tenemos una noción de cómo está distribuida la muestra. A estas líneas se les llama bigotes, que corresponden al 25% inferior y al 25% superior. Lo que queda dentro de la caja es el rango intercuartil, donde también está la mediana, y se suele simbolizar también la media como un punto más.